El título del sermón de esta mañana es Consolados y Fortalecidos. Quiero poner un contexto. Si recuerdan, la semana pasada estamos en nuestra serie de Hechos y me seréis testigos, como hemos denominado la serie. Estuvimos en el capítulo 15. Si recuerdan, algunos de la iglesia de Jerusalén habían llegado a la iglesia de Antioquía y estaban enseñando que los gentiles, para ser salvos, tenían que circuncidarse y guardar la ley. Y esto generó una discusión entre Pablo, Bernabé y aquellos que estaban enseñando esto en la iglesia de Antioquía. Y vemos que esta discusión es llevada a la iglesia de Jerusalén, donde están los apóstoles y los ancianos, y se da el primer concilio en la historia de la iglesia. Y se presentaron dos argumentos, si usted se recuerda. El primer argumento lo presenta Pedro, y Pedro lo que les recuerda a todos los que estaban discutiendo de este tema tan importante y doctrinal es que Dios le había enviado a él a predicar a los gentiles. Muy probablemente estaba haciendo referencia de esa oportunidad donde él fue enviado a Cornelio, lo recordará. Y él les dice a los que estaban escuchando que él, al predicar el evangelio, aquellos a quienes Dios había escogido, escuchando, habían creído en el evangelio. Y no solamente eso, sino que Dios había testificado porque les dio el Espíritu Santo, al igual que lo hizo con ellos en Pentecostés. Y no solamente eso, sino que les recuerda que por la fe ellos habían sido limpiados de su corazón. Porque si recuerda, la semana pasada vimos cómo Dios prometió a través de los profetas eso. Y hay un segundo argumento que lo presenta Jacobo, el escritor de la carta de Santiago, el hermano de Jesús. Y él cita Amós 9, versículo 11 y 12. De hecho, aprovecho a decirle que la semana pasada me equivoqué, dije Oseas 9, mi mente me falló, pero lo rectifico, es Amós capítulo 9. Hay una citación literal de parte de Jacobo, y lo que él estaba diciendo es que lo que Pedro estaba diciendo podrían tenerlo como algo verídico porque Dios ya lo había anunciado en su palabra. No es que la experiencia esté validando la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Lo que ellos estaban experimentando y estaban viendo con sus ojos en la conversión de los gentiles, Dios ya lo había confirmado a través de su palabra, y por lo tanto la conclusión es que no iban a imponer carga sobre los gentiles. Y nos quedamos precisamente en la mitad de esta narrativa que intencionalmente dividí en dos. Vemos que ellos escribieron una carta y decidieron enviar esta carta a la iglesia de Antioquía y a otros dos lugares. Y concluyen entonces en esta verdad. Más allá de la experiencia, más allá de lo que cada uno pensaba, tenían la certeza que Dios les estaba guiando para reconocer que la salvación es por gracia. Para reconocer que no era necesario imponer carga a los gentiles, carga que ni siquiera ellos mismos habían podido cumplir, ni sus padres tampoco. Y le pido que me acompañe entonces en el texto que vamos a estar esta mañana, Hechos capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 22 al versículo 35. Recuerde que no está en la pantalla, por lo tanto búsquelo en su Biblia. Hechos 15, versículo 22 al 35. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Amén. Ok, entonces le pido que me siga en la lectura. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Lo que vamos a leer es lo que decía la carta. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria, Sicilia, que son de los gentiles, saludos.
Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Así que aquellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartió. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar ahí en algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse ahí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Le pido que me acompañe, vamos a orar. Dios Padre, en esta mañana te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos adorando tu santo nombre. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en esta mañana, que tu nombre sea exaltado, que podamos contemplar la gloria de Cristo Jesús a través de tu Santa Escritura y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, quien nos ilumine el entendimiento de tal manera que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente, con el propósito que podamos contemplarte, adorarte y exaltarte, porque solamente tú eres digno de toda adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, si hay algo que yo deseo en esta mañana que podamos ser todos nosotros convencidos, es que la religiosidad inquieta y perturba, y solo el Evangelio fortalece y consuela. Y para esto quiero presentar dos argumentos de los cuales los podemos ver en el texto que hemos leído esta mañana. El primero de ellos es que la religiosidad y el pecado que hay en la religiosidad solo impone cargas que nos alejan de Dios. La religión inquieta, la religión perturba el alma. Y la razón por la que lo hace es porque impone cargas que no podemos llevar, o trata de suplir necesidades que no serán suplidas, o trata de imponernos fines que nunca se cumplirán. Y termina siendo cargoso, frustrante, desanimante. Y quiero que veamos lo que narra de la preocupación que por qué Pablo se preocupó y Bernabé ante estas enseñanzas. No solamente por el hecho de que era una enseñanza en contra de la verdad, sino también por el efecto que puede tener una enseñanza que está cubierta de religión. Mire el versículo 24. Puesto que hemos oído que alguno de entre nosotros, a quienes no autorizamos, ¿qué hicieron? Os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Estar inquietado es estar preocupado. La perturbación implica perder la compostura. La religión afecta a la iglesia. La religión afecta a nuestra alma. La religión afecta nuestra relación con Dios. Y la religión es impulsada, hermanos, por el pecado en el corazón del hombre. Por lo tanto, nunca va a traer paz. Porque en lugar de acercarnos a Dios, la religión nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Y por lo tanto, con ella vendrá frustración, perturbación, carga. ¿Ha sentido usted alguna vez carga por cumplir? Pues probablemente esté enfrentando
la tentación de la religión, por el pecado que hay en nosotros. Y esto es lo que estaba pasando. Algo que tenemos que reconocer es que los seres humanos somos seres espirituales. Fuimos creados por Dios con un propósito, y el cual es alabar y glorificar su nombre. Pero cuando el hombre pecó y se separó de Dios por el pecado, porque la paga del pecado es muerte y la muerte es separación de Dios, esa necesidad sigue estando vigente en los hombres. Y lo podemos ver en la historia de la humanidad. Los hombres siempre han tenido deidades a que adorar. En nuestro contexto, los mayas tenían figuras que representaban dioses a los cuales ellos adoraban. Porque el hombre tiene la necesidad de adorar, pero buscan saciar esa necesidad a través, no adorando al Dios verdadero, sino a través de la idolatría. Y como Pablo explica en Romanos, cambiaron la gloria de Dios por imagen corruptible, imagen de hombres y de criaturas antes que el Creador. Hermanos, todos nosotros somos tentados a caer en la religiosidad. Pero Dios es un Dios celoso. Amén. Dios es un Dios santo y Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, Él no tiene comunión con el hombre pecador. Por lo tanto, Él no se va a agradar de la búsqueda que aparentemente el hombre, aunque lo haga con buenas intenciones, en lugar de adorar a Dios, está cayendo en idolatría, y eso le separa de Dios. Y vemos que los creyentes, porque no podemos negar que eran creyentes, la Biblia los describe como discípulos de la iglesia de Jerusalén. Algunos de ellos estaban luchando probablemente con seguir con ciertas prácticas del judaísmo. Estaban imponiendo cargas a los hermanos gentiles que se estaban convirtiendo. Pero la religión, hermanos, trae consigo desánimo y cargas que no podemos cumplir. Y sabe que la religión hay dos formas en que se expresa. Hay dos extremos en los que podemos vivir religiosamente. La primera de ellas es la que se conoce como el legalismo. ¿Ha escuchado usted esa frase? El legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es la idea de que podemos ganar el favor de Dios y su bendición a través de nuestras obras y nuestra bondad. Eso es el legalismo. Para ser salvos, ¿qué tenían que hacer según esta enseñanza que no estaba correcta? Circuncidarse. Es decir, para ganar el favor de Dios, tenían que hacer algo para obtener esa salvación. Un espíritu legalista implica la idea de que debo de aportar a la obra de Cristo. Sí creo en Jesús, pero yo tengo que hacer algo adicional. Tengo que contribuir a esa obra que Dios está haciendo. Y esto nos conducirá a algunos efectos. El legalismo genera que haya poca generosidad. Generará que seamos severos. Y muy paradójicamente, seremos muy sensibles ante las críticas, inseguros, resentidos. ¿Sabe por qué? Porque una persona legalista tiende a vincular la identidad y su propia dignidad con el desempeño y el reconocimiento que pueda tener. En lugar de estar su identidad, nuestra identidad y nuestra dignidad en Cristo Jesús y en la gracia por medio del cual Él sigue obrando en nuestra vida. Hermanos, la religiosidad no solamente es para aquellos que nosotros llamamos religiosos. Tendemos a ver la religiosidad hacia afuera. Pensamos en los mormones, pensamos en los testigos de Jehová. Probablemente usted piense, no sé, en otras religiones. Pero todos los seres humanos somos tentados de la religiosidad. Y es el caso de lo que estaba pasando aquí. Es el caso de la discusión. Estaban queriendo enseñar a los nuevos creyentes gentiles que debían de someterse al yugo del legalismo, del judaísmo. Hoy en día somos tentados a caer en el legalismo y lo vemos en el cristianismo hoy en día. Por ejemplo,
Pensar que porque yo tengo una vida piadosa, oro, leo la Biblia, sirvo al Señor, eso me hace más digno delante de Dios. Esa es una idea legalista. Ojo, y no es que eso esté malo. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. O el hecho de pensar que aquellos que enseñan a otros son más espirituales por lo que saben o por la función que tienen. Ese es un pensamiento legalista. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo vengo a predicar en ropa informal? Probablemente alguno se ofendería. Pero yo le hago una pregunta. ¿Acaso mi vestimenta abona o afecta? Siempre y cuando no sea algo, no estoy hablando de algo que no sea adecuado, simplemente viniera casualmente. ¿Sabe usted que hay iglesias donde el pastor, si no va con corbata, no puede predicar? ¿Acaso no es esa una visión un tanto legalista? ¿La predicación será mejor con traje que con ropa informal? ¿O no será que realmente deberíamos de pensar y cuidarnos como Jesús le dijo a los fariseos? Ustedes parecen sepulcros blanqueados porque por fuera bien bonito, limpios, pero por dentro. O que usemos un tipo de ropa o vestimenta. El uso de maquillaje en las mujeres. El problema, hermanos, no es buscar la obediencia a la palabra, sino cuál es la motivación para hacerla, o inclusive caer en modificar la palabra de Dios, pensar y poner prácticas que Dios no ha pedido para tratar de agradar a Dios. Eso es legalismo. Les hago una pregunta. La semana pasada profundizamos un poco en la circuncisión. ¿En algún momento Dios les dijo que por practicar la circuncisión ellos iban a ser salvos? ¿O era una señal del pacto? Pero la religiosidad había llevado a ellos a esa práctica que Dios ordenó a malinterpretarla y aplicarla mal. Pero tampoco debemos caer en el otro extremo de la religiosidad, que es el antinomianismo. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa frase o ese concepto? ¿Qué es el antinomianismo? Bueno, es pensar que yo puedo vivir delante de Dios sin obedecerle. Y presenta a un Dios, a esa idea que Dios nos ama de tal manera que Él se despoja de su santidad. Dios nos ama de tal manera que Él se despoja de su justicia. Es que Dios me ama tanto que Dios me acepta como yo soy. Hermanos, si Dios nos aceptara como nosotros somos, entonces ¿para qué vino Cristo a morir en una cruz? Es ese falso evangelio que nos hace caer en el libertinaje. Ese falso evangelio que nos hace menospreciar la verdad de la palabra de Dios. Es ese falso evangelio que nos empuja, nos impulsa a buscar todo aquello que nos hace sentir bien. Es que escucha tu corazón. ¿Acaso no hemos leído el texto que dice que el corazón es engañoso y perverso más que cualquier otra cosa? Y tú vas a dirigir tu vida escuchando a tu corazón. Hermano, que Dios te guarde. Hoy en día se está enseñando a un Dios que nos ama tanto que su amor hace tolerar el pecado. Lastimosamente, un Dios que sabe que no podemos y por eso Él te entiende. Tú vive tu vida. No hay problema, Dios te entiende. Un Dios que hace a un lado su santidad para tener comunión con nosotros, eso es un falso evangelio. Y es una forma de religiosidad. Es un mal entendimiento de la gracia. Salvo siempre salvo. No, hermanos. Dios no puede ser burlado. Dios no tendrá por inocente al culpable.
Dios es un juez justo. Ese falso evangelio donde ya no importa la palabra de Dios, lo que importa es que Él me ama y yo vengo a la iglesia a venirme a sentirme bien. Quiero escuchar palabras de ánimo para poder salir allá afuera y conquistar el mundo. Eso es religiosidad. Porque lo que estoy diciendo aquí es que Dios existe para servirme a mí. Lo que estoy diciendo entonces es que yo soy más grande que Dios. ¿Acaso no es ese el centro del orgullo en el corazón del hombre? Debemos estar seguros, hermanos, que Dios es justo y santo. Es cierto, Él también es amor. Pero no podemos quitar la justicia y la santidad de Dios para exaltar únicamente el amor. ¿Sabe por qué? Porque eso es idolatría precisamente. Porque estoy construyendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia. No es el verdadero Dios. Un falso cristianismo que nos hace creer que la fe en Cristo es solo un paquete, una serie de beneficios para mi vida, y que yo puedo entonces seguir viviendo como yo quiera, ahora con el plus de que tengo a un Dios todopoderoso obrando para mí. Un falso cristianismo despojado de la necesidad que tenemos de vivir por y para Cristo. Ese es otro extremo y es otra forma de religiosidad. Debemos estar seguros, hermanos, que la religiosidad inquieta y perturba, y solo el Evangelio fortalece y consuela. Surge entonces una pregunta importante en esta mañana. ¿Cómo evito caer en la religiosidad en cualquiera de los dos extremos, tanto en el antinomianismo como en el legalismo? Fíjense qué interesante esto. Los judíos respetaban la ley y creían en la Biblia, pero estaban alejados de Dios. Qué interesante eso. ¿Cómo es esto posible? ¿Saben por qué? Porque ellos valoraban más su propia capacidad de obedecer la ley que la gracia de Dios dada a través de Cristo Jesús. Y entonces valoraban esa capacidad como un medio para relacionarse con Dios. Ellos se sentían con derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque eran celosos en el cumplimiento de la ley. Diezmaban de la menta y el comino. Entonces yo puedo presentarme delante de Dios porque yo cumplo la ley. ¿Se recuerda de aquel joven que se acerca a Jesús? Yo he cumplido toda la ley. ¿Saben qué, hermanos? El entendimiento correcto del Evangelio y la gracia es la única solución que nos guarda de la religiosidad. Y es lo que los apóstoles estaban exaltando en este concilio. No podemos permitir que los cristianos piensen que la salvación no es por gracia. Porque iban a terminar alejándose de Dios. La gracia que nos conduce a la salvación es la misma gracia que nos impulsa a adorar a Dios, a obedecer a Dios, a vivir para Él. Aquel que piense que la gracia es una licencia para pecar, como algunos le llaman, ese no conoce la gracia. No conoce el Evangelio en realidad. Probablemente tiene un conocimiento religioso de esos conceptos. Pero ¿saben qué es lo importante en esto? Que la gracia nos conduce a la obediencia, pero la gran diferencia con el legalismo es que no como la base de nuestra relación con Dios. ¿Cuántos creyentes sabemos aquí? Yo te hago la pregunta, no sé cuántos años tienes de ser creyente. ¿Habrá habido algún día en tu vida, un día, que hayas cumplido perfectamente en obediencia a Dios? Hermanos,
Y si esa fuera la base de nuestra relación con Dios, entonces, ¿dónde quedaría nuestra relación con Dios? Es que ese es el punto. La obediencia a la palabra no marca mi relación con Dios. Más bien será un efecto de mi relación con Dios. Yo no estoy diciendo, y no me vaya a malinterpretar, que no tenemos que obedecer la palabra. Pero el punto es que tú no tienes que ver la obediencia a la palabra como la base para tú pensar que estás bien delante de Dios, que es la base que te permite entrar confiadamente ante el trono de la gracia, porque entonces terminarás alejándote de Dios. Y algo interesante en esto es que la ley es algo malo que no debamos de considerar, porque en la carta, si usted recuerda, en la lectura de esta mañana, decía que no debían de circuncidarse ni sujetarse a la obediencia a la ley. Entonces podríamos preguntarnos, ¿acaso la ley es algo malo? ¿Por qué dijeron que no debían de guardar la ley? ¿Estaban promoviendo una especie de antinomianismo los apóstoles y los ancianos de Jerusalén? No. Lo que pasa es que para los judíos guardar la ley no era necesariamente hacer lo que Dios ordenaba, sino que para ellos el guardar la ley implicaba muchas cosas que las autoridades religiosas judías habían interpretado de la ley, que no estaban en realidad en el sentido que Dios lo había establecido. Por ejemplo, como lo vimos la semana pasada, la circuncisión. La circuncisión Dios la dio para salvarse como un medio de salvación. Hermanos, no. La salvación es por fe. Abraham fue justo, fue justificado delante de Dios por circuncidarse. No. La circuncisión fue una señal, así como para nosotros el bautismo. Y de hecho Jesús utiliza en Mateo 5, ¿se recuerdan en el Sermón del Monte? Habéis oído que se dijo a los antepasados, pero yo os digo, ¿se recuerdan? Lo dijo en varias cosas. ¿Saben por qué? Porque el judaísmo había reinterpretado la ley, haciendo llevar a la gente a la religiosidad, alejándose de Dios. Y quiero ponerle un ejemplo cómo hoy en día podemos caer en religiosidad con algo que tenemos que hacer. Hermanos, ¿debemos de congregarnos? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Pero puedo convertir algo legítimo, algo que Dios ha ordenado, como el congregarme, en algo religioso. En ambos sentidos. ¿Sabe cómo? En el caso del legalismo es que cuando yo me siento más justo porque no falto a ningún domingo en el año, que yo me siento aceptable delante de Dios porque estoy congregándome. O inclusive aquellos que dicen, yo no quiero ir al culto, pero tengo que ir, voy a ir porque no quiero tener problemas con Dios. Y he de confesarle que yo he caído en religiosidad en este punto. Usted no sabe durante mucho tiempo la lucha que ha sido para mí cuando yo he faltado un domingo a la iglesia como pastor. De hecho, desde el año y pico que tengo que estar aquí, solo he faltado 2 veces por enfermedad. Obviamente tengo que venir, ¿verdad? Pero le hablo, por ejemplo, en San Salvador cuando yo servía allá. Habíamos varios pastores, entonces yo podría faltar. Pero faltaba por enfermedad. Pero yo estando enfermo, ¿sabe qué pasaba? Yo me sentía mal conmigo mismo. Hermanos, eso es religiosidad. O veamos el otro caso. Una perspectiva antinomialista. ¿Dios me ha ordenado congregarme? Sí, pero hoy no tengo ganas. Y el Señor sabe mi corazón. Y como donde 2 o más están reunidos en su nombre, Él ahí está, vieja, nos quedamos dormidos. Aquí está el Señor con nosotros. Ahí vemos después el servicio, si lo graban, ahí lo ponen en YouTube, ahí lo vemos después. Eso es religiosidad, hermanos.
¿Sabe cómo es la forma de ver correcta el congregarnos? Es cuando entendemos correctamente la gracia de Dios por medio del Evangelio. Cuando bajo la perspectiva de la gracia entendemos que es un privilegio reunirnos aquí, que cada vez que nos reunimos, ¿saben qué estamos celebrando? Estamos celebrando a Cristo. Estamos celebrando su victoria. Estamos celebrando que hemos sido injertados a su cuerpo. Estamos celebrando que ahora somos uno con Él. Y estamos celebrando que Él es el único digno de adoración. Y bajo esa perspectiva, ¿no será para mí una carga venir a congregarme? Bajo esa perspectiva, ¿no será para mí algo difícil de cumplir, sino que habrá tanto gozo en mi corazón que quiero ir el día domingo a adorar a mi Señor? Es reconocer que cada vez que nos congregamos, Dios edifica a su cuerpo, a la iglesia. El reconocer que cada vez que nosotros estamos aquí, traemos gloria a aquel que nos ha salvado. Exaltamos su grandeza, entendemos que venimos aquí no a sentirnos mejor, venimos aquí a adorar a nuestro Dios. Que obviamente habrá gozo en nuestro corazón, sí lo habrá. Pero la razón principal es que yo vengo a rendirle adoración a mi Dios. Y por eso anhelo participar en cada momento, en cada forma de adoración que hacemos nos congregamos. Por eso estoy temprano para venir a cantar, porque yo canto de las grandezas de mi Dios. No con la perspectiva de, ay, a mí esa alabanza no me gusta. Ay, hoy los hermanos de la alabanza tocaron algo feíto. Hermano, no venimos a un concierto. Usted no viene a divertirse. No venimos a que nuestras emociones sean removidas en ese sentido. Venimos a reconocer que Él es el único digno de adoración y por eso le cantamos. Por eso escuchamos atentamente en la predicación. Por eso participamos con gozo en la ofrenda, en los tiempos de oración. ¿Se da cuenta la diferencia? El problema no es congregarse, el problema no era la ley. El problema era la religiosidad. Cosas que Dios ha pedido, podemos nosotros desvirtuarlas a través de la religiosidad. Y mire lo que Jesús les dijo a los discípulos, Juan 5, 37, 39, lo puede ver en la pantalla. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Jesús está hablándole a los fariseos, a los maestros de la ley, y su palabra no la tenéis morando en vosotros. ¿Por qué? Aquellos que eran fariseos, ¿sabe qué era un requisito para ser un fariseo? Saberse de memoria el Pentateuco. Qué interesante que aquellos que se sabían de memoria el Pentateuco, Jesús le está diciendo, la palabra de mi Padre no está en vosotros, no la tenéis morando en vosotros. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la razón que Jesús les da? Porque no creéis en aquel que Él envió. Examináis, escudriñáis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero hay un grave problema. No quieren ir al dador de la vida. No quieren reconocer que la palabra de Dios da testimonio de Él. No queréis venir a mí para que tengáis vida, les dice Jesús. El problema no está en las Escrituras, no está en la ley, sino en el corazón de ellos, en nuestro corazón. Las Escrituras para ellos era un medio para lograr su justicia propia, para poder presentarse con su propia gloria delante de Dios. Pero en realidad, aunque sabían de memoria las Escrituras, no creían en Jesús. Hermanos, la Escritura da testimonio de Jesús. Cuando nosotros recurrimos a la palabra de Dios, no lo hagamos con una perspectiva religiosa. Hermano, no lea la Biblia diciendo, tengo que cumplir, voy a leer. Y su mente está en la carrera del domingo, en la final de la Champions. Y terminó de leer, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Terminamos de leer y ¿qué leí?
Bueno, pero ya leí. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. No seamos religiosos, hermanos. No caigamos tampoco en el otro extremo de la religiosidad. La Biblia está nítida, ¿verdad? No tiene ni una hoja ni arrugada ni nada. ¿Por qué? Porque ni la abrimos. La metemos en el carro para que no se nos olvide y la pobrecita ya está toda despintada por el sol. Hermanos, la palabra de Dios nos conduce al testimonio santo de Cristo. Por eso es que el Evangelio trae paz. El Evangelio trae gozo, trae regocijo, trae consuelo, porque nuestra fe será fortalecida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el testimonio de Jesús. Cuando vamos a la palabra bajo la perspectiva del Evangelio y la gracia, encontraremos aquel que es nuestra paz. La palabra de Dios nos conducirá a contemplar a Jesús. Yo ruego que la palabra de Dios more abundantemente en nuestras vidas de tal manera que nosotros creamos en Jesús. Entendamos que Él murió para los que viven ahora, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Juan define que Jesús es el Verbo encarnado, ¿se recuerda? Juan 1. ¿Por qué equipara Juan a Jesús con el Verbo, con la palabra encarnada? Porque la palabra, la Biblia es revelación de Dios, amén. Pero Jesús es ese verbo, esa revelación completa de Dios. La gracia siempre, hermanos, nos va a conducir a Jesús. El legalismo nos va a conducir a nosotros mismos, a nuestra propia gloria. La ley y el evangelio son expresiones de la gracia de Dios a nosotros. De hecho, en Juan 1, versículo 16, la Biblia le llama a la ley gracia. Pero sobre la gracia de la ley, Dios trajo una gracia mayor. Gracia sobre gracia, y de ahí el nombre de nuestra iglesia, Juan 1, 16. ¿Saben cuál es la gracia mayor? Jesús. Porque la ley fue una gracia porque nos hace ver nuestra condición delante de Dios. La ley nos hace ver nuestro pecado. Hace ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Apunta a Cristo en ese sentido. Te hace entender que tu justicia no es suficiente. Te hace entender que tus buenas obras no son suficientes. Pero hay una gracia mayor. Y es Jesús mismo. El Evangelio nos conduce a Cristo, por medio de quien podemos estar delante de Dios a pesar de nuestra condición. La ley no fue dada para salvarnos, pero Jesús entregó su vida para salvarnos. Él fue el único que cumplió la ley. Por medio de su obra en la cruz, nuestros pecados son perdonados y nosotros podemos ser salvos y podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia porque hemos sido reconciliados con Dios. Porque ahora podemos tener comunión con Dios, podemos conocerle, amarle y disfrutar de Él para su gloria. Podemos disfrutar de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Solo podemos ser salvos por la fe en Cristo, la cual trae libertad del pecado, pero también traerá alivio a nuestra alma, traerá gozo, paz. No hay, hermanos, no hay mayor paz que el saberse reconciliado con Dios. Y solamente podemos hacerlo por medio de Cristo Jesús. Por eso la religión inquieta y perturba y solo el Evangelio fortalece y consuela. Y quiero terminar rápidamente con un segundo argumento. En la palabra nos regocijamos y fortalecemos. ¿Saben por qué? Porque nos conduce a Cristo. Hermano, la palabra de Dios es trascendente en nuestra vida. No por lo que algunos dicen. No, es que la Biblia es el manual del fabricante. No menospreciemos la palabra de Dios, hermanos. La Biblia no es un manual. La Biblia no es un listado de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Si bien es cierto, la Biblia se nos es dada para conocer la voluntad de Dios, pero no veamos la Biblia desde una perspectiva legalista.
En ella vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida, sí es cierto. Pero ¿saben cuál es el propósito principal de la Biblia? Que podamos conocerle a Él. Tú puedes seguir normas, reglas, pero eso no significa que conoces a Dios. No significa que conoces a Jesús. Hermanos, el propósito principal es para tener comunión. No debemos acercarnos a la palabra de Dios como una visión legalista. Es que tengo que obedecer esto. Muchas veces fallamos como padres. Hijo, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Te hago una pregunta. Tú sin Cristo, sin la gracia de Dios, ¿puedes cumplir eso que le estás diciendo a tu hijo que cumpla? Qué triste es que empujamos a nuestros hijos a que intenten cumplir la palabra sin Cristo. Hermanos, eso es religión. ¿Quién puede? ¿Quién puede obedecer sin Cristo? ¿Quién puede obedecer sin su gracia? ¿Quién puede obedecer sin la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Quién? Nadie. Ese es el sentido de la gracia de Dios. Que Dios sabía que nosotros no podemos y por eso en Cristo ahora tú y yo somos más que vencedores. Hemos vencido al pecado. Hemos vencido a la muerte. Quiero que noten la reacción que tuvo la iglesia al leer esta carta que los apóstoles y los ancianos enviaron. Versículo 30. Volvemos a Hechos 15, 30 al 32. Así que ellos, después de ser despedidos, recuerde, está hablando de Pablo, de Bernabé y de los otros dos que iban con ellos. Descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación entregando la carta. Y cuando la leyeron, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia? Se regocijó por el consuelo. Siendo Judas y Silas también profetas, ahí la palabra profeta es el que habla en nombre de, estaban predicaron el evangelio. Y lo hicieron de una manera extensa, un largo mensaje. Hermanos, en la Biblia encontramos regocijo, encontramos consuelo, encontramos paz. ¿Sabe por qué? Porque a través de la palabra de Dios encontramos a Jesús, aquel quien es la fuente del consuelo, a quien que es la fuente de paz y gozo para nosotros, no importando las circunstancias. Si tú estás pasando dificultad hoy, tú no necesitas religión, no necesitas cumplir, hacer esto, hacer lo otro, tú necesitas a Jesús. Si permanecéis en mí, daréis mucho fruto. Lo que necesitamos es a Jesús, no necesitamos una religión, no necesitamos olvidarnos de Dios tampoco y pensar que el bienestar, que la plenitud está fuera de Dios. Eso es religión. Hermanos, solamente Jesús puede traer consuelo. Solo en Él podemos tener vida. Solo en Él podemos realmente tener plenitud en nuestra vida. No te dejes engañar, puedes pensar, no, a mí me falta una profesión, me falta una casa, me falta un buen salario, me falta una familia, me falta un esposo, me falta hijos para tener plenitud. No, hermanos. La plenitud real de nuestra vida solo está en Dios. Solo está en Cristo Jesús. La religión inquieta y perturba y solo el Evangelio fortalece y consuela porque nos conduce a Cristo. Y quiero terminar recordando las palabras de Jesús que creo que van a tener mucho más sentido para nosotros al escuchar todo lo que hemos escuchado. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí. ¿Me ayudan con la presentación? Mateo, no sé si está ahí. ¿No está? Búsquelo. Búsquelo. Mateo 11. Rápidamente, Mateo 11, versículo 28 al 30. Es importante, quiero que lo lea en su palabra. En la palabra de Dios, en su Biblia. ¿Lo tenemos? Amén. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasará en nosotros?
hallaréis descanso a vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, es importante que creamos esta verdad. Hermano, reflexione. Hermana, reflexione hoy. Si tal vez sin darte cuenta tú has estado siendo religioso. Ya sea con el legalismo o con el antinomianismo. Porque lo único que puede traer gozo y paz a nuestra alma es Cristo Jesús. ¿A quién estás escuchando hoy? ¿Saben que es interesante que en la carta, si usted lee el cuerpo de la carta, dice, a ustedes han llegado algunos que salieron de nosotros, pero que no fueron enviados por nosotros? No está diciendo que no eran cristianos, está diciendo que ellos no eran autoridades de la iglesia enviados a enseñar a Antioquía. Y si se da cuenta, cuando habla de Bernabé y de Pablo, dice, estos hombres han arriesgado su vida por Cristo. Hermanos, ¿a quién estamos escuchando hoy? ¿Tú estás escuchando Facebook? ¿YouTube? ¿Un blog? Ten cuidado. Porque muchas veces vamos a escuchar enseñanzas que no son conforme a la verdad de Dios, que no tienen la perspectiva del Evangelio, que aunque mencionan a Jesús, no hablan de Jesús. Por eso como iglesia somos tan celosos en quién va a ser un discipulador, quién va a ser un maestro. Por eso nos estamos esforzando en capacitar a los maestros de niños, porque no van los niños a colorear, a entretenerse, van a conocer a Jesús. Y vemos que ellos se dedicaron, tanto Judas y Silas, a enseñar la palabra. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. ¿Y qué hacían? Quiero que terminemos en esta mañana leyendo los últimos 2 versículos de Hechos 15. Y después de pasar por allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para que volvieran a aquellos que les habían enviado, es decir, a Jerusalén. Pero vemos que Silas le pareció bien quedarse ahí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. ¿Y qué hicieron? Enseñar y predicar con muchos otros la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos conduce a Jesús, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, aquel que sostiene a la iglesia, aquel que puede traer gozo, paz, plenitud, porque la religiosidad, hermanos, inquieta y perturba, pero solo el Evangelio fortalece y consuela. Disfrutemos la gracia de nuestro Dios hoy. Hermanos, disfrutemos, reconociendo que por medio de su palabra podemos tener comunión con Cristo. No menosprecie ese tiempo que usted puede dedicar a leer la palabra de Dios, el tiempo que puede dedicar a orar. Pero no lo haga bajo una perspectiva de religiosidad, para sentirse bien, para no sentirse culpable. No lo haga por eso. Hágalo para conocer a Jesús, para encontrarnos con Él. Solamente en Cristo podemos encontrar el alivio a nuestras almas, la paz que necesitamos, el gozo necesario. Que la palabra de Dios sea esa luz que ilumine nuestro camino. El camino que nos conduce a la cruz, a morir a nosotros mismos y a encontrarnos con aquel que es nuestro Salvador, a Cristo Jesús. No hay mayor paz, hermanos, que saber que hemos sido perdonados por la fe en Cristo y salvados por su gracia. No por la circuncisión, no por ritos, no por religión, solamente por la gracia de Dios, que está disponible a nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.